No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, recordándoos sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe, los trabajos de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Conocemos, hermanos queridos de Dios, vuestra elección, ya que os fue predicado nuestro Evangelio no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión. Sabéis cómo nos portamos entre vosotros en atención a vosotros. Por vuestra parte, os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. De esta manera os habéis convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de vosotros, en efecto, ha resonado la palabra del Señor, y vuestra fe en Dios se ha difundido no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes, de manera que nada nos queda por decir. Ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a vosotros, y cómo os convertisteis a Dios tras haber abandonado los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la cólera venidera. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estas palabras que acabo de proclamar son las palabras con las que comienza el Nuevo Testamento. Por eso me impresionan de una manera tan peculiar. Son las primeras palabras del Nuevo Testamento, escritas antes que los Evangelios, antes que todo lo demás. Las primeras palabras. Y en estas primeras palabras vemos que hay un hecho central, y es la resurrección de Jesús. Este es el hecho central. Y es un hecho con el que comienza el Nuevo Testamento. Quiere decir que la gracia nueva, el Nuevo Testamento, lo que se nos ha dado para vivir a nosotros los cristianos, comienza a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el hecho central. Este es el hecho definitivo.
hecho que escandaliza toda sabiduría humana, que no deja títere con cabeza, que no deja ninguna sabiduría humana que pueda comprenderlo, que pueda entenderlo. Ante este hecho de la resurrección de Jesucristo, fracasan todas las tentativas humanas de entender. Porque nosotros vemos, nosotros tocamos, nosotros sentimos, nosotros comprendemos. Pero este hecho no está al alcance ni de nuestros sentidos, ni de nuestra razón, ni de nuestra voluntad, ni de nada nuestro. Es un hecho de gratuidad, de gracia de Dios nuestro Padre, dado para que nosotros comenzamos a tener una vida nueva. Y por lo tanto, lo primero que vemos en este Evangelio es que escandaliza de entrada todas las facultades humanas, todas las sabidurías humanas. Y es un hecho que solo la fe cristiana defiende en este mundo, acepta en este mundo. Para los demás, escándalo. Para los demás, una nesciencia. Yo creo que la resurrección de Jesucristo es mucho más escandalosa para los hombres que la muerte en cruz. Mucho más escandalosa. Porque la muerte en cruz, al fin y al cabo, nuestros ojos pueden ver algo. Ciertamente es escandaloso que muera así Dios. Pero la resurrección de Jesucristo es el gran escándalo para la razón humana, el gran escándalo para la sabiduría humana, la gran impotencia para la sabiduría humana. De tal forma que nosotros que vivimos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque le resucitó el Padre y en Él nos ha resucitado a todos, este es un hecho de pura gracia de Dios. Aquí no vale ninguna cosa humana, aquí no queda en pie ninguna sabiduría humana para comprenderlo. Simplemente es pura gracia de Dios. Y bien, si es pura gracia de Dios, ¿esto qué consecuencias tiene? ¿Cómo podemos nosotros asimilarlo? Pues yo recuerdo que en 2 ocasiones he estado dentro del sepulcro del Señor, del Santo Sepulcro. La primera vez con 2 sacerdotes más celebrando la Eucaristía. Sabéis que allí no caben más que poquitas personas. Y es impresionante, en un sepulcro donde no hay nada, celebrar la Eucaristía y decir: este es mi cuerpo que se entrega ahora por vosotros, ahora. Fue una experiencia muy profunda. Pero yo creo que me impresionó más la segunda vez, cuando entró al grupo de Maranata hace 2 años, y yo entré el primero, y me quedé dentro, sin permiso del que guarda el Santo Sepulcro, y fui explicando a cada 3 que iban entrando las palabras que allí están escritas en griego, las palabras que dijo el ángel a las mujeres: Cristo no está aquí, ha resucitado. Y entraban otros 3: Cristo no está aquí, ha resucitado. Y otros 3: Cristo no está aquí, ha resucitado. 15 veces o así lo tuve que decir. Pero a la tercera vez yo sentí un escalofrío interior tan impresionante que sentí que allí ciertamente no había nada, pero que había un mundo interior en nosotros lleno de libertad, lleno de vida, que trascendía todo lo que allí podíamos ver y que estaba llenando toda la tierra. Fue impresionante la experiencia de lo trascendente en aquel lugar donde solo había un pequeño sepulcro, y yo estaba diciendo a los que entraron: Cristo ya no está aquí, ha resucitado. Pues bien, Pablo cita 3 palabras santísimas, maravillosas, para que podamos entender todos lo que significa que Cristo ha resucitado. Y ha resucitado para nosotros y nos va a llevar a nuestra resurrección final. Estas 3 palabras, que son la primera vez que aparecen en toda la Escritura, son fe, esperanza y caridad. Digo 3 palabras santísimas,
digo que aparecen por primera vez aquí en la historia de la salvación. Y si preguntamos ahora qué significa fe, qué significa esperanza, qué significa caridad, nosotros ¿qué diríamos? ¿Tú qué crees que es la fe? ¿Qué crees que es la esperanza? ¿Qué es la caridad? Nos suena en general a unas palabras como muy abstractas. Nos suena a unas palabras generales, a unas palabras casi ideales: fe, esperanza, caridad. Pero sin embargo, fe, esperanza y caridad son como tres gérmenes de la resurrección de Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Son tres gérmenes que nacen de la resurrección de Jesucristo, introducidos en cada uno de nosotros el día de nuestro bautismo. Tres gérmenes de vida, tres gérmenes de resurrección, porque quien nos va a resucitar es la fe, es la esperanza y es la caridad. Son como si la resurrección de Jesucristo en nosotros, al bautizarnos, dejase como tres células cancerosas que van a ir apoderándose de todos nosotros, que van a ir apoderándose de todo nuestro ser, que van a ir matando en nosotros lo que no es vida y que van a producir la vida en una transformación total de nuestra persona, de nuestra carne, porque la fe, la esperanza y la caridad van a suceder en nuestra carne. Es nuestra carne la que va a resucitar. Y si la fe, la esperanza y la caridad son gérmenes nacidos de la resurrección del Señor, puestos en nosotros para resucitarnos, tienen que tocar a nuestra carne, tienen que afectarnos. Por eso se puede decir, y quizás se pueda entender mejor así: la fe, la esperanza y la caridad, más bien que creerlas así en general, las padecemos. Más que saber qué son, las padecemos en nuestra vida. Muchos somos ignorantes de cómo está sucediendo ese proceso en nosotros. Muchos no sabemos que son estos tres gérmenes de vida los que están actuando en nosotros y los que están provocando en nosotros una madurez, una transformación en Cristo. Pero ciertamente lo que tenemos de Dios en nosotros para ir resucitándonos y transformándonos en esta vida son estos tres gérmenes de vida. La fe es un germen de vida, la esperanza es un germen de vida. Digo vida con mayúscula, entendedme bien. Y la caridad es un germen de vida con mayúscula. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo podemos entender que la fe, la esperanza y la caridad es lo que tenemos de Dios en nosotros para transformarnos, para resucitarnos, para configurarnos a Cristo Jesús el Señor? Pues vemos que funcionan así. Si son gérmenes de vida y crecen en nosotros, cada uno de ellos tiene una misión en la madurez y en la perfección cristiana a que estamos llamados. La fe, como sabéis, es un don de luz. Y dice Juan que ese don de luz lo introduce el Señor en nuestras tinieblas, lo introduce en nuestras oscuridades y lo introduce para iluminarnos, para iluminarnos. Todos recordáis cómo cuando Dios quiere ver a Adán y pregunta por él, quiere iluminarle con su luz, Adán se esconde. Pues la fe es un don de luz para iluminar nuestra vida, para iluminar nuestras tinieblas, para iluminar las raíces de pecado que hay en nuestra propia vida. Y así vemos cómo, si es un don de luz, actúa iluminándonos. Y por ejemplo, cuando vamos a orar, cuando tenemos un ratito de oración personal, vemos cómo funciona ahí la fe. Nos ponemos en la presencia de Dios, que esto es un acto de fe. ¿No es así? Y basta que nos pongamos en la presencia de Dios para que comencemos a vernos a nosotros mismos en unas dimensiones que antes no nos veíamos.
Aparecen en nuestra vida una cantidad de heridas en nuestras facultades que antes no veían. Aparece que nuestros pensamientos están dispersos. Aparece que nuestra voluntad anda por ahí loca, que nuestro corazón está como perdido y disperso, que nuestros instintos, que nuestros sentimientos, que van y vienen. Vemos que somos seres dispersos, que no hay una unidad en nosotros, que somos seres que estamos como perdidos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, porque nuestra voluntad vemos que no coincide con la suya, y vemos que nuestros sentimientos no coinciden con los sentimientos de Cristo Jesús. Y esto lo vemos en el primer minuto en que nos pongamos delante de Dios a orar. Te callas, te pones en la presencia de Dios y aparece dentro de ti un mundo que cuando vas por la calle, cuando vas de compras o cuando estás hablando con los demás, no aparece. ¿Por qué aparece aquí y no aparece cuando estás por ahí distraído? Porque la luz de Dios nos está iluminando. Y lo dijo Jesús. No estoy yo inventándome ahora nada. Lo dijo Jesús. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento. Y una vez que entres en tu aposento, allí tu Padre, que te ve en lo secreto, que te mira en lo secreto, Él te justificará, Él te premiará. ¿Qué significa que mi Padre me ve? Lo que dijo San Juan, Dios es luz. Y si es luz, me ilumina. La luz de Dios me está iluminando cuando yo me pongo en su presencia. Y si seguís el proceso de la oración, os daréis cuenta que va iluminando a veces cosas terribles. Sobre todo, cuando la luz de Dios toca un poquito los infiernos del hombre, la soberbia, la envidia, la lujuria, la pereza, la vanidad, cuando la luz de Dios toca y te ilumina y te hace ver que está en ti, que esas raíces están en ti, que tú tienes soberbia y tienes envidia y tienes lujuria y tienes pereza y tienes ira, cuando el Señor te ilumina profundamente ahí, el yo humano se siente morir. El yo humano lo que quiere es escapar. ¿No veis cuántos de nosotros escapamos de la oración cada día? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos fieles a la oración cada día? A dejarnos iluminar por Dios cada día. No digo que levanten la mano. Pero el yo humano es muy sabio y está oliendo que si se pone a tiro y Dios lo ilumina, evidentemente le va a pasar algo. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios me ilumina y me dice, tú eres la soberbia pura? ¿Qué es lo que pasa? Pues que está crucificando a mi soberbia. Que está crucificando a mi soberbia. Y si aparece otra cosa, está crucificando esa luz de Dios. No es así. Me está iluminando en lo que soy. Si yo permanezco delante del Señor, si yo me dejo iluminar por su gran luz, Sor Isabel de la Trinidad llegó a tal grado de humildad que decía, Señor, dame la gracia de permanecer siempre bajo tu gran luz. Queridos hermanos, estas palabras, nosotros no soportamos la luz de Dios, no la soportamos. Y la prueba de que no la soportamos es que de la oración hemos huido. No sabemos si existe ya o no. De estar en la presencia de Dios en serio, como un acto de fe. Hemos huido. Y si para algo no hay tiempo, es para eso. ¿Por qué? Nuestra propia naturaleza no quiere ir a un lugar donde va a sufrir. Adán no quiere que la luz de Dios le vea, prefiere estar con el árbol delante para que no le vea como es. Y yo también. Y por esta razón, una manera de no dejar que la fe haga en nosotros la obra que viene a hacer es ocultarnos de la luz de Dios. Y una forma de ocultarnos de la luz de Dios es no entrar dentro de nosotros, como decía Jesús, y orar al Padre.
Y tu Padre que te ve, que te está mirando allí en lo secreto, Él te recompensará. ¿Veis qué manera más fácil de huir de la fe? ¿Veis qué manera más fácil de impedir que la fe nos transforme? Que la fe nos crucifique, que la fe mate mi soberbia. Pero los que son constantes, poniéndose a esta luz de Dios cada día, y esa luz va penetrando profundamente en esas tinieblas y las va convirtiendo en luz, es posible que pasen momentos de auténtica desesperación. Cuando el Señor con su luz toca e ilumina nuestro pecado, es espantoso. Uno quisiera morirse. El yo humano no lo puede soportar. Ni el cura de Ars, que le pidió al Señor que le manifestara su pecado y se pasó casi el resto de sus días en una depresión. ¿Por qué una depresión? El yo humano se deprime cuando le dicen lo que es. Mi yo no me dice a mí mismo que soy soberbio. Mi yo no se dice a sí mismo, tú eres un envidioso. ¿Cómo voy a decirme yo a mí mismo esto? Pero deja que te lo diga Dios. Deja que te ilumine y te diga de verdad, tú eres esto. Y entonces verás cómo el yo humano, pues, muere a su fariseísmo. Tiene que morir a su fariseísmo. Y no le queda más remedio que aceptar con humildad, esto soy, Señor. Pues bien, la luz de Dios, a través de la fe, que es un don de luz, va iluminando y quiere ir iluminando cada vez más profundamente nuestros abismos, nuestra naturaleza, tocar nuestras heridas, bajar a las profundidades de esas raíces de mal en las que hemos nacido y que nos afectan a todos. Pero cuando nosotros impedimos que esa luz nos ilumine, ¿podemos decir que tenemos fe? Sí. Estamos huyendo de la fe. Estamos huyendo de la fe. Porque la fe nos crucifica. La fe es un clavo que nos clava a la cruz. La fe es un clavo, ¿verdad?, que crucifica mi soberbia. Y crucificar la soberbia de un hombre, y crucificar su autonomía y su autosuficiencia, eso es algo tan tremendo que solo con la gracia del Espíritu Santo podemos acoger esa acción de Dios, de luz, que va purificando y va tocando y va haciendo luz nuestras tinieblas. La fe es padecer a Dios, la luz de Dios. Es padecer la luz de Dios. Padecerla en el sentido de que nos transforma, en el sentido de que nos cambia, en el sentido de que nos hace más humildes, en el sentido de que nos lleva hasta ese peldaño primero de humildad, donde, como dice Santo Tomás de Aquino, es donde el hombre es capaz de Dios. Desde nuestra soberbia no somos capaces de Dios. Pues bien, el germen de la fe es como ese cáncer, ¿verdad?, que va directo a destruir nuestra soberbia, que es lo más radical que hay en el hombre. Va directo, paso a paso, y veis cómo la catequesis de Dios para nosotros en la vida no está exenta, como dice Pablo aquí a los tesalonicenses, de humillaciones, de sufrimientos, pues como sabéis es el proceso de la fe, que entre nosotros y en la espiritualidad nuestra han llamado muchos noche. Noche oscura del sentido, noche oscura del espíritu, que cuando la leéis en la experiencia de los santos se sienten a veces verdaderamente condenados. Me siento condenado. Cuando la luz de Dios te ilumina y te toca a fondo en tus infiernos, te sientes morir. Esta es la experiencia que nos cuenta San Juan de la Cruz. Esta es la experiencia que cualquier místico nos cuenta. Y es la experiencia que aquí, entre nosotros, conocemos todos de memoria. Porque ciertamente, aunque huyamos de Dios en la oración para que no nos ilumine, la fe que nos fue dada es una fe que trabaja en nosotros, aunque nosotros no
como aquella semilla que sembró el sembrador y que se fue a casa sabiendo que la semilla tiene por sí misma poder para crecer, para transformarnos. Y así veis cómo quien soporta la luz de Dios cada día, pero se da cuenta que esa luz viene de su Padre, acoge esta acción como una acción de resurrección, no como una acción de muerte. De aquí que morir es vivir y buscarnos a nosotros mismos es morir. Por lo tanto, veis cómo la fe nos va resucitando, porque va tocando las raíces de mal de nuestra vida para resucitarlas en esta vida, no en la otra, en esta vida, y así poder manifestar las obras de la fe que Pablo alaba manifestaban los de Tesalónica. Os alabo por las obras de vuestra fe. ¿Cuáles son las obras de la fe? Padecer a Dios como luz, que te ilumina, y que paso a paso va penetrando cada vez más hondamente en nuestra carne y sangre, hasta llegar al más abismo, al mayor abismo, que en el credo lo llamamos infierno. Hasta ese infierno baja la luz, porque la luz tiene como misión, lo mismo que la palabra, penetrar hasta la médula, hasta las junturas del espíritu, hasta ahí penetra la palabra. Y la palabra es la luz, y tiene como misión el iluminarnos y a iluminándonos transformarnos de tinieblas en luz en el Señor. La esperanza es otro germen, es otra célula cancerosa que va matando lo que ciertamente no son los bienes de Dios, sino los de la tierra. Dice Pablo, aspirad a los bienes del cielo, no a los de la tierra. Pero es que nosotros aspiramos a los bienes de la tierra, porque los bienes de la tierra son sensibles, porque los bienes de la tierra están al alcance de nuestras facultades. Aspirar a bienes que no son de la tierra es un milagro de resurrección. Veis que en el libro del Éxodo, Dios intentó en la antigua alianza que su pueblo llegase a aspirar a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Y para eso les quitó los de la tierra. ¿Recordáis, no? Les llevó al desierto. Hizo la experiencia con ellos a ver si podían tener esperanza en un Dios. Les lleva al desierto y ven que en el desierto no hay bienes sensibles, no hay agua, no hay pan, no hay comida sensible. ¿Y qué es lo que ocurre? Dios les lleva ahí a ver si se fían y aspiran a los bienes de Dios y no a los de la tierra. Pero no pudo Dios con ellos, no pudo. Sabéis que la antigua alianza fue un fracaso. Sabéis que el pueblo de Dios, Dios fracasó con ellos, se puede decir. No hubo forma. Y de hecho, cuando leemos el libro del Éxodo, ¿quiénes son los que pueden entrar en la tierra prometida? Los que tengan menos de 20 años. ¿Por qué? Porque los demás, nada. Agua amarga. ¿Para qué nos has traído aquí? No hay pan que comer. ¿Para qué nos has traído aquí? No hay agua. ¿Para qué nos has traído aquí? Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no conoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Los seres humanos amamos lo que vemos. Nos agrada lo que tocamos y vemos. Los bienes sensibles de este mundo, lo mismo que el pueblo de Dios. Y Pablo dice, aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. ¿Cuáles son los bienes de la resurrección de Jesucristo? Son los bienes de Dios, es la herencia de Dios. Hijos, herederos, coherederos con Cristo. ¿No dice eso la Escritura? ¿No dice que esos son los bienes de Dios? ¿Pedimos nosotros esos bienes de Dios? Me decía
a mí la última vez que vi al padre Tardí, dice, Pedro, tenemos que pedir todos los días los bienes del cielo. Tenemos que pedir el cielo. ¿Qué es pedir el cielo? Pedir el cielo es pedir los dones de Dios. Es pedir los frutos de la resurrección de Jesucristo. Esos son los bienes de Dios. Esos son los bienes de arriba y no los de la tierra. Pero nosotros nos quitan un bien de la tierra y el susto es impresionante. La salud, el dinero, la posición social. ¿Veis cómo Dios va despojando? Va dándonos experiencia a veces hasta que las cosas de este mundo no nos dicen nada. Nos saben lo mismo que el maná a los del pueblo de Dios en el desierto. Nos saben a esparto, saben mal. Nos producen mal, nos hacen daño. Dios va a través de una catequesis muy sutil, ¿verdad? Pero va quitándonos el gusto, haciendo que no nos llenen muchas cosas que antes nos llenaban, haciendo un proceso en nuestro corazón que aspire hacia bienes, que den más gozo, más alegría, más libertad interior. Este proceso por el cual nos va destetando, la frase de San Juan de la Cruz es destetando, de los bienes de este mundo, como al niño pequeño le destetaban de la leche de su mamá. Le ponían acíbar en el pezón y entonces el niño iba a mamar. Volvía otra vez amargo, se retiraba. Y al final el niño se daba cuenta, pues ya no vuelvo más porque sabe amargo. Y así le destetaron. La esperanza produce en nosotros mucha amargura de las cosas que no son, pero nos da como una experiencia interior de las cosas que son, que cuando verdaderamente la experimentamos es algo que nos hace felices. Vemos seres libres cuando Dios les ha quitado las cosas de este mundo y vemos que son infinitamente libres. Vemos a personas totalmente destrozadas por el sufrimiento, pero que son infinitamente libres. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues está sucediendo que la esperanza la están viviendo a tope, les está dando los bienes de Dios que dan plenitud a la vida humana y no los de la tierra. Ha habido un paso, ha habido un crecimiento, ¿verdad?, en el corazón del hombre. Pues este cáncer de la esperanza va como royendo los bienes humanos de este mundo, haciéndonos ver que son caducos, que son pasajeros, y nos va dando como una necesidad de algo que no muera, una necesidad de algo que no pase, una necesidad de algo que nos sentimos como resucitados. Y finalmente vemos cómo la caridad pues es el cáncer que come el egoísmo humano, que devora al egoísmo humano, que hace que mi yo muera, que mi egoísmo muera y que comience a vivir para los demás. La caridad es el cáncer que destruye totalmente el egoísmo humano, de tal forma que nos convierte en seres resucitados, porque nos convierte en dones para los demás, lo mismo que a Jesús el Señor. Ya veis, la resurrección de Jesucristo ha dejado gérmenes en nosotros, gérmenes de vida, que están llamados a ir transformando esta naturaleza humana en una presencia viva de Jesucristo, para ir manifestándole en cada momento en que resucitamos, a través de la fe, la esperanza y la caridad, ir manifestando al autor de la vida, el poder de la resurrección de Jesús el Señor. No son la fe, la esperanza y la caridad tres señoras que andan por ahí. Están en mi carne y son peligrosísimas para mi carne. Ponen verdaderas bombas de explosión en mi carne. Y cuando
nos quejamos, lloramos, vamos corriendo, ¿qué me pasa? No veo nada, no entiendo nada. Cuando uno escucha todas esas cosas, por dentro la verdad es que produce alegría escuchar a personas así. Porque estás viendo cómo la fe no está muerta, cómo la esperanza no está muerta y cómo la caridad no está muerta. Aunque el proceso que llevan en nosotros no lo entendamos y muchas veces no lo entendemos. De aquí que haya necesidad de un gran discernimiento, especialmente en la Renovación, que es un pueblo de místicos, en los cuales el proceso de las virtudes teologales tiene que darse. Haya una necesidad de discernimiento de cuáles son los efectos que produce en nosotros la fe, para no salirnos de ella y para decir, gracias Señor porque me iluminas. Y cuando un santo ve que le ilumina al Señor y le muestra que es pecador y disfruta, ¿qué quiere decir? Quiere decir que entiende, está creciendo Dios en mí y estoy disminuyendo yo. Y cuando le despoja de ídolos humanos a los que está atados, gracias Señor. ¿Por qué? Porque estaba pegado a ídolos que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y me has liberado de ellos. Y cuando vemos que nos saca de nosotros mismos, porque el egoísmo es una enfermedad la más triste de todas, cuando nos va sacando de nosotros mismos y vamos viendo que vivir desde los demás es la gran gozada, entonces es que la caridad está viva. ¿Entendéis? Padecemos a Dios a través de la fe, la esperanza y la caridad, que son gérmenes de vida para transformar esta naturaleza humana, esta carne y esta sangre, e ir dando testimonio a los demás de que Cristo ha resucitado, y lo podemos mostrar. Gloria al Señor.